el profeta Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, y estamos aquí para agradecerte por tu palabra y pedirte, Señor, que nos pueda bendecir esa exposición de tu palabra, llevando a cada uno de nuestros corazones, Señor, el efecto para el cual ella ha sido enviada. Ayúdanos, por favor, mi bendito Señor, de manera que podamos comprender tu palabra, de manera que también podamos explicar tu palabra, Señor, que podamos poner también en perspectiva el hecho de practicar tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes para poder recibir, para tener un corazón receptivo a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mi hermanito, quiero compartir con ustedes el tema: la ruta del desobediente. Fíjese que Jonás es el único hombre que cuenta su propia historia, que en su libro da a conocer su propia realidad. Creo que con el propósito de que nosotros podamos retomar de esa exposición algunas de las realidades que enfrenta cada individuo, de cómo esas realidades nos pueden afectar y de cómo esas realidades también nos pueden bendecir. Tal es la exposición de la ruta del desobediente, que se vuelve insensible al llamado de Dios. De ahí que este profeta nos muestra que el punto de partida en la ruta del desobediente es ignorar la orden de Dios. Eso es lo primero. Y había una situación bien, diríamos, particular en los profetas, porque a ellos Dios les hablaba en voz audible, de manera directa, bastante contrario de como Dios nos habla a nosotros hoy. Dios nos habla primero por las Sagradas Escrituras, por la exposición de la palabra a través de la predicación. Nos habla a veces, quizás de manera como por un sentir. Nos habla por la naturaleza misma. Y quisiéramos nosotros, o no sé si sucede a menudo, que a muy pocas personas probablemente les hable en voz audible. Son pocos los testimonios de eso, y cuando se escucha un testimonio de que Dios le habló a alguna persona en voz audible, a veces hasta no es ni tan creíble. Sin embargo, porque esa es la forma, todas las formas que Dios tiene para hablarnos. Pero allá, dije, con los profetas, Dios sí les hablaba en voz audible directamente, porque no había una escritura. Y de forma directa les daba una orden de lo que deberían hacer. Y me estoy acordando ahorita de que si hoy alguien escuchara la voz audible de Dios, como la escucharon ellos, y nos dijera cosas como las que les dijo a ellos, quién sabe si creeríamos nosotros. Le digo esto porque le voy a poner un ejemplo de cosas extrañas que los profetas oyeron y era Dios quien les hablaba. Y uno diría, no, esas son calenturas de la cabeza. Sin embargo, Dios era el que estaba dando esas órdenes. Pues, ahí está Jonás. Dios le dijo, ve y háblale
a Nínive, que dentro de 40 días van a ser destruidos. Analizando el mensaje que llevaba y la forma de cómo pasaron las cosas, yo creo que Jonás sí conocía a Dios, pero también conocía a Nínive. Nínive era una nación perversa. Y eran tan malos que los israelitas no los querían. Y saber de que Dios los iba a destruir era hasta satisfactorio para ellos. Entonces, analizando a Jonás, yo creo que Jonás por eso dijo, no voy, no les aviso nada. Ay, si los va a matar, que los mate. Si los va a destruir, que los destruya. Y yo me voy. Pero aquí caemos en un problema. Y el problema es que cuando Dios da una orden, nosotros no tenemos, el ser humano no tiene la potestad de analizar la orden de Dios, ni de explicar la orden de Dios, sino que la única potestad que tiene y a donde alcanza es obedecer la orden de Dios. Simple. No hay por qué interpretarlo, no hay por qué explicarlo, sino obedecer la orden de Dios. Y es ese el mal de Jonás, que él decide desobedecer esa orden y lo que hace es que se compra un boleto y sale para Tarsis, parece que iba, o creyendo que puede esconderse de Dios. Él lo que hace es se marcha por otro lugar. Pero aquí tenemos una situación que es la enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con la disyuntiva de cómo cumplir la voluntad de Dios? Y se vuelve una disyuntiva porque tampoco sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y en cosas estructurales, definitivamente importantes como seres humanos, nos encontramos en la cruz calle. ¿Para dónde agarrar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que voy a cumplir con la voluntad de Dios? ¿Y cómo voy a saber cuál es? Pues si no tengo una forma de cómo conocerla. Yo creo que en cuanto a Jonás, no tenía para dónde hacerse, porque él sí conocía a Dios y sabía que Dios era el que le estaba hablando y nomás tenía que cumplir. El problema de nosotros es que nosotros podemos oír muchas voces, y nos amontonamos a veces como consejeros, dando opiniones a las personas de qué es lo que deben de hacer, qué es lo que creo yo que debe de hacer, qué es lo que creo yo
que es la voluntad de Dios y probablemente por eso nos equivocamos. Mas, sin embargo, hay una salida importantísima, porque Dios, la forma lógica de cómo Él nos habla es a través de las Escrituras. Y está bien que usted le oiga a un amigo o a un hermano que pues a lo mejor le confía y que le va a dar una palabra, está bien. Pero primero piense si la opinión del hermano está de acuerdo o está en concordancia con lo que dice la Biblia. Si usted observa que eso está en concordancia con la Biblia, no riñe con la verdad de la Escritura, entonces probablemente ese hermano tenga razón. Pero ¿y si no? Pues no. El desobediente siempre busca ignorar la voz de Dios. Y muchas veces, aunque la entienda. Porque siempre queremos que lo de Dios se acople a mi manera de ser, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Y fíjese que puede ser que una de las experiencias más difíciles de los hombres es cuando éramos jóvenes nosotros, y para los jóvenes de hoy, pues a lo mejor también pasen por ese punto de la decisión, ¿con quién me casaré? Y las niñas quizás dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero el hombre tiene que ser así, asá y así, asá. Y dice el hombre, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero la mujer que yo escoja tiene que ser así, tiene que ser así, Ok, está en su derecho. Pero no siempre lo que vemos es la voluntad de Dios. Digo, no siempre. Pero solemos ignorar las órdenes de Dios también en los asuntos de conducta como personas. Igual en las cosas como responsabilidad como creyentes. En esta área de la responsabilidad como creyentes, somos nosotros los primeros en evadir una orden. Y ahí analice usted. ¿Cuál es esa orden? ¿O cuáles pueden ser? Un miembro de una iglesia. Esto y esto. Ah, no, pero usted dice, yo lo voy a hacer así, así y así. Porque yo creo que es así y así y así. Y evadimos nuestra responsabilidad. Y nadie nos regaña. Ni nadie nos reclama. Pero sepa que ya está en la ruta de la desobediencia, listo para dar el siguiente paso. ¿Cuál es este siguiente paso? Fíjese qué importante detalle en la ruta del desobediente. Primero, ignora las órdenes de la Escritura. Pero ahora sucede que cree que huye de la presencia de Dios. Jonás no es el primero
en tratar de huir de la presencia de Dios creyendo que se puede hacer. La primera pareja, allá en el jardín del Edén, huyeron, trataron de huir. Cuando vieron que ellos habían pecado y estaban en una condición de la cual entendieron que era como vergonzoso estar en la presencia del Señor, trataron de esconderse. Porque, oiga esto, el pecado avergüenza. Y cuando la gente peca, lo primero que busca es irse saliendo. Ahí van buscando la manera de salirse de la iglesia poco a poco. A veces buscando un responsable, a veces buscando motivos, pero ahí van saliendo. Juan dice una cosa al respecto, en tercera de Juan parece. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque cuando el hombre está en esa condición, su única salida, su único remedio es marcharse. Pues dijo Jonás, me voy a ir lejos, donde no me hallen. Y de verdad que se fue bastante lejos. Se montó en el barquito, se marchó, y allá más adelante se vino un torbellino muy grande que los marineros, aún con toda la experticia que ellos tenían de trabajar en el mar, se atemorizaron. Pero de alguna manera entendieron que la furia del mar tenía que ver con la conducta de alguien. Lo encuentran dormidote y le dicen, levántate, clama a tu Dios. A lo mejor Él nos salve de esta situación. Y cabalmente, el Dios de Jonás tenía la razón o la solución. Se levanta Jonás, pero él no podía hacer nada. Y oiga esto, cuán impotente es el hombre cuando huye de la presencia de Dios. Cuán impotente es el hombre cuando está sin Dios. Eso es grave, hermano. Eso es grave. Incapaz, impotente, sin fuerza, sin una solución. Y le voy a decir esto. Llegó a tal punto Jonás en su impotencia que decidió morirse. Cuando él le dice a los marineros, agárrenme y échenme al mar. Esas palabras son lapidarias, porque eran palabras de muerte para él. Nunca
a nadie que echaran en el mar le podía suceder que preservara la vida. Era exactamente lo mismo como cuando una persona sin Dios, con las situaciones de impotencia, de incapacidad y de todo lo que pudiera decirse del abandono en el que vive, al ya no encontrar salida, coge un poco de pastillas y se las traga. Otros han tomado veneno. Otros han encontrado una pistola y se ponen un balazo en la cabeza. En esa impotencia, muchos se han colgado del cuello en un árbol. Pero allí no había una pistola, allí no había un lazo para ponerlo en un árbol, no había un árbol. Lo que a él se le ocurrió es que lo tiraran al mar. Y cuando las personas, hermano querido, caen en el acto de la desobediencia y tratan de huir de Dios, no les importa la vida. Al desobediente le llega una situación de pérdida tan grande que lo único de valor que puede tener es la vida, pero lo desprecia. Por eso hemos oído de mucha gente que dice, solo muerto puedo descansar. Y allí es donde se toman las decisiones fatales más terribles en la vida de los hombres sin Dios. Yo no sé cuántos habrán pasado por situaciones similares. Pero allá a lo lejos parece que Dios tiene una luz de esperanza. Y hay una salida, Dios le señala una salida. Porque este Jonás se encontró con que los hombres aquellos sí eran unos hombres de fe. Porque inmediatamente, no les digo 2 veces, lo agarraron ligerito entre 4, yo no sé, hasta otro que ha llevado la última patada, y lo echaron al agua. Ahí habían 2 maneras de morir. 2 maneras de morir. Una, que simplemente se ahogara. Y la otra, que cualquier pez empezara a comérselo por partes. Por partes. Eso significa que lo tenían que triturar. Y se iba a morir. Pero cuando todas las posibilidades se terminan, pero cuando todas las posibilidades se acaban, viene Dios y prepara el medio para preservarle la vida. Y dice que tenía preparado un gran pez. Fíjense que mejor la Rebequita le está poniendo cuidado. Ya la oí. Amén, me dice ahí. Pues es decir, Dios tenía preparado un pez que se lo tragara. Oiga, literalmente dice así el texto. Y literalmente eso pasó. Se lo tragó. Pero como el pez era grande, el texto lo dice así, un gran pez. No, hombre, ni pasó por los dientes, ni cuenta se dio aquel. A los intestinos del animal.
Y allá le pasó lo que le pasa al hombre sin Dios. Estaba vivo, pero maloliente. Estaba vivo, pero en lo oscuro. Y sabe que aquí hay una lección importante, hermano, en esta partecita. Se la voy a decir. Cuando el hombre es desobediente en la ruta de su desobediencia, se encuentra con los juicios de Dios. Y fíjese esto, que esto, hermano, es lapidario también. Al encontrarse en los juicios, hace sufrir a otros que no tenían nada que ver. Vaya. Fíjese con los marineros, la aflicción que pasaron los marineros. Ellos no tenían nada que ver en eso. Si ellos haciendo su viaje andaban, pero se les montó ese ahí aquí huyendo y se encontraron en una turbulencia terrible en el mar. Pues así de turbulentas son las cosas que se enfrentan en los hogares por uno que es desobediente. Un padre de familia desobediente hace sufrir a su entorno, a su familia, esposa, hijos. Si se vuelve borracho, se gasta el salario. Si se vuelve mujeriego, igual, se gasta el salario y además se gasta el amor de la familia en otro lugar. Pero que no sea el padre, que sea un hijo desobediente. ¿Cuántos, y a lo mejor ustedes tal vez tengan algún conocimiento o algo han oído, cuántos hijos han hecho sufrir a sus padres? Hay hijos desobedientes que se han acabado la fortuna de la familia, el esfuerzo de años de la familia. En un hijo desobediente se termina por muchas razones y en muchas vías que hay, ya sea en vicios o en procesos legales por cosas en las que se mete. Y la familia no tenía nada que ver en eso. El desobediente es uno, pero arrastra a los demás. Acaba hasta con la vida de sus padres si es un hijo. Y si es uno de los padres en la familia, acaba con la unidad de la familia, con la integridad moral, con la integridad espiritual y a veces hasta con la integridad física. ¿Cuánto puede hacer un desobediente en su ruta de perdición? Sin embargo, yo dije unas palabras hace un rato, que Dios siempre tiene una solucioncita por allá lejos. Porque Jonás, en ese tremendo gran problema de ser tragado por el pez, me deja algo grande históricamente y científicamente,
que resultó ser el primer hombre en cruzar los mares en un submarino natural. No se habían descubierto los submarinos, no había tecnología todavía. Estaban los barcos. Por eso que los barcos no eran de motor, los barcos eran remeros, habían remeros que los hacían caminar. Ahora son de motor. Así que tecnología no había todavía. Pero Jonás cruzó los mares, anduvo en las profundidades, a ver a dónde. Un poco incómodo, un poco maloliente, algo nauseabundo, pero estaba vivo. Y yo decía ese análisis a los hermanos en la mañana. ¿Cómo Dios transforma? Mire qué poder más grande el de Dios, hermano. ¿Cómo Dios transforma el oxígeno del agua que pasa por el pez, por las agallas del pez, y ese oxígeno es suficiente para que respire allá adentro Jonás? Pasó 3 días, hermano. 3 días en el mar. Y no se murió, y no estaba lastimado, no. Dije, incómodo, maloliente. Pero también hay una leccioncita importante que yo le quiero compartir. A veces, cuando se camina en la desobediencia, Dios siempre prepara un submarino para preservarle la vida a las personas. A algunos les ha preparado la cárcel y allá cambia su vida. Allá reflexionan. Al otro les tiene preparado el hospital y allá reflexionan. No será fácil, porque para Jonás no fue fácil, pero estaba vivo, se le preservó la vida. 10 minutos nomás, fíjese, puede estar uno en el agua y se muere. Antes de los 10 minutos está muerto uno. Nosotros estamos muertos antes de los 10 minutos. Pero 3 días, hermano. ¿No cree que fue un gran milagro? Sí que fue un gran milagro. Ahora bien, eso posiblemente puede estar sucediendo en la vida práctica de muchas personas cuando es sometido a un tremendo, gran problema que le preserva la vida. Pero nosotros siempre le huimos a los problemas grandes. No queremos tener problemas grandes. Preferíamos un problema chiquito. Pero por lo que yo le expliqué antes, dígame, ¿tenía ganancia Jonás que lo tomara un pez pequeño o un pez grande? Obviamente, el pez grande. Y verdad que muchas veces en la vida práctica, hermano, ¿verdad que muchas veces matan más los problemas pequeños? Destruyen, lo despedazan a uno. Pero a veces de los grandes problemones uno, ay, dice uno, gracias a Dios. Mire, si no fuera que me corretean de la colonia, no vengo a esta otra que tengo éxito. Si no fuera que me meten preso, no tengo éxito. Y usted diría, ¿quién ha tenido éxito estando preso? Yo le puedo contar de uno.
que tuvo un éxito mundial. Se llamaba Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años preso. Y en los 27 años que estuvo preso, estudió relaciones públicas. Se graduó de no sé qué, sacó no sé cuántos títulos. Y estudió leyes en los 27 años. Cuando sale de la cárcel, teniendo como 65 años parece de vida, se mete a la política y solo a ganar la presidencia fue. Y él dice en su testimonio, en sus libros que escribe, si no hubiera ido a la cárcel, no hubiera tenido tiempo para estudiar lo que estudié. Y yo no le hubiera servido a mi nación como le serví. Y no hubiera sido referente mundial, porque eso es referente mundial de los derechos humanos, metido en la cárcel. Ahora, pero si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren un problema así de grandote? No, hermano, ¿cómo va a creer? Usted no me ama. Pues es verdad, no queremos un problema. Pero a veces cuando usted se encuentre en esos grandes problemones, algún plan tiene Dios. Eso que le ha dolido. Y eso que le está doliendo, que le está afectando. Dios está ahí en el problema. Dios está en la dificultad. A veces cuesta entender estas cosas. Pero también a lo mejor en algún momento nosotros mismos dimos un paso que no convenía y llegamos hasta ese punto. Pero Dios en su misericordia le dio orden al pez para que sacara a Jonás a tierra seca. Y entonces Jonás cumplió con la orden. Dios quiere que usted también aprenda a cumplir con la orden de Él.